Bueno, pero eso depende de la intensidad que vos le quieras dar. El cromo es muy pigmentante, o sea, pigmenta mucho. Y si vos le pones mucho, te va a quedar como muy fuerte. Depende de la tonalidad que vos quieras. Si vos crees que querés un poquito más oscuro, ponele un poco más. Voy a poner un poquito más y voy a probar. A ver qué onda. Bueno, bien. Y las esculturas eran o en hueso, o en madera, o en arcilla. Las de madera, por supuesto que con los años, a menos que hayan estado en determinado lugar, no resistieron al paso del tiempo. Pero las de hueso, algunas más rotas, otras menos, sobrevivieron algunas, y las que más sobrevivieron de esta tanda son las de arcilla, de tierra, de barro. Después empezaron a aparecer de bronce o de hierro, entonces ahí es donde se empieza a ver la evolución del hombre, cuando empiezan a aparecer objetos de hierro, objetos de bronce, entonces empiezan a cambiar las edades, la edad de hierro, la edad de bronce. Cosas por eso, la cerámica es como yo les decía, la cerámica es desde que el hombre es hombre, desde que existe, desde que empieza a ser su civilización, necesita de la cerámica de alguna u otra manera, ya sea para sus ceremonias o utilitario, o las dos cosas. Tenemos diferentes formas de pintar, eso también lo hablamos, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuáles eran las formas que podíamos pintar y en qué estado? ¿Se acuerdan que teníamos 3 estados de la cerámica? Empecemos por ahí. ¿Cuáles eran? El estado de hueso, creo. Muy bien. O el estado de cuero y el último era la cerámica, propiamente porque ya había pasado por qué cosa. Por el fuego, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces cuando pasa por fuego, pasa a ser cerámica. Antes, en los otros estados que se llaman estado de el crudo, que es cuando recién lo haces, el estado de cuero es cuando está durita, que no se deforma, pero está fría todavía porque tiene humedad. El hueso, que es cuando se secó, que se van a ver que se pone re clarita la cerámica, la arcilla. Y después, cuando pasa por ese estado de fuego, por el proceso del fuego, pasa a ser cerámica. ¿Cuándo van a pintar? Si van a pintar en crudo, van a bizcochar y después pintar. Bizcocho se llama el del proceso después del fuego. Por estado, un quinto estado, dependiendo de dónde empecemos, que es cuando ya la cerámica termina su proceso total, cuando vos le das o la pintada o le das un esmalte o la impermeabilizás de alguna manera con un bruñido, como sea. ¿Qué tipo de pinturas hablamos el otro día? Yo les conté que había diferentes formas de pintar y también dependían del estado en el que estaba la pieza. ¿Cuál estamos usando nosotros ahora? Ahora estamos usando engobe. El engobe. Y el engobe se puede usar en los 3 estados, pero el engobe siempre está pensado para usarse en crudo. Hay gente que usa el engobe en una pieza ya bizcochada, pero el engobe es un poco de arcilla con un color, con un pigmento, que puede ser óxido o un pigmento. Un pigmento ya es una preparación, ya tiene un proceso químico. El óxido se extrae, es natural, está entre nosotros, en la tierra, en las cosas. Engobes, que se puede usar en estado de cuero, y tiene que ser bastante viscoso, medio durito, va como si fuera la barbotina, así. Si nosotros lo vamos a pintar en estado de hueso, que es lo que está haciendo Mía, tiene que ser más livianito, con un poquito más de agua, para que pegue, porque la arcilla ya no tiene agua, entonces necesita un poco más de hidratación. Yo ahora voy a presentar para que vean con pigmentos y esmaltes. El esmalte es el que queda brilloso, que impermeabiliza,
es como, es vidrio, o sea, tiene un componente que hace que se vitrifique a cierta temperatura. Y tenemos esmalte transparente, que lo que hace solamente es darle esa capa de brillo. Entonces nosotros podemos pintar con pigmento y arriba le ponemos el esmalte transparente, o tiene el esmalte con color. Es un esmalte transparente con un pigmento o con un óxido, genera un color. Acá la pieza está bizcochada y está pintando con un pigmento. El pigmento lo que te permite es hacer, es como si pintáramos con acuarela, porque tenemos que hacerlo bien diluido y podemos darle luces y sombras, podemos hacer líneas finitas. Y el esmalte, por lo general, que es esta segunda imagen, el esmalte es una capa, porque como los esmaltes se mueven a la temperatura, es como si quedara líquido, vidrio líquido. Hagamos de cuenta que hay vidrio líquido, es como un agua. Entonces, con la temperatura se mueve eso, y al moverse, si nosotros hacemos algunos detalles, puede ser que se corra. Entonces, siempre, si queremos hacer detalles, lo ideal es pigmento, hacemos el detalle, y arriba lo pintamos con esmalte transparente. Y cuando sale del horno, sale la pieza, las típicas piezas esas que vemos, que tienen unas liñitas, unas rayitas, pero que están impermeables y tienen ese brillo. Miren, en casa había estos listoncitos de placas de yeso Durlock, que le llaman, en la marca Durlock, pero son placas de yeso. ¿Las ven? Esas placas tienen 1 centímetro de espesor. Entonces, si yo uso esto como guía para amasar mi plancha, la plancha me va a salir de 1 centímetro, y estos son los ladrillitos. ¿Los alcanzan a ver? Estos son los ladrillitos que hicimos con los chicos de más grande en la clase pasada, y hoy vamos a hacer la construcción de horno. Estos ladrillitos ahora están un poquito más finos. ¿Por qué será? El ladrillito era del grosor de la placa. Y ahora están, no se nota bien en la imagen, pero están un poquitito más bajos. ¿Por qué será? Puede ser porque tenían agua adentro y se evaporó, haciendo que sean más pequeños. Claro, se van haciendo más chiquitos a medida que, ¿qué pasa? A medida que se secan. Y cuando van al horno, también contrae. Estas son los ladrillitos. Y estas son las placas, las guías. Estos eran unos recortes, unos pedacitos que quedaron en casa y yo los usé. Si no, cualquier maderita. Si no llegan a la medida, lo que pueden hacer es, usan 2 maderitas, aunque quede más gruesa, se hace la placa inicial con 2 maderitas, aunque sea un poquito más gruesa, y después lo que hacemos es, con un poquito de fuerza, lo vamos afinando un poquito más a la arcilla. Hacemos un poquito con el palo de amasar y afinamos. O sea que vamos a usar, ¿qué técnica para hacer esto? La técnica de plancha. De plancha, muy bien. Sí, esa Señor. técnica. Sí. Le hice este esgrafiado. ¿Te gusta? Pero Ay, hermoso. ahí se nota. Sí, se renota. Cuando se seque la pintura, lo que podés hacer es sacarle ese reborde que te queda al hacer el esgrafiado, con un pincelito muy suave. Ok. Después construimos un hornito y de ahí ya largamos con todo lo que es diseño y empezamos con una pieza de autoría propia. Chicos, los hornos, en un horno de cerámica, en realidad la única diferencia es que ahí vos ponen la pava arriba y se cocina ahí arriba. Para la cerámica lo que se hace es, en ese lugar donde se ven las llamas, se ponen las piezas de cerámica y se tapa y se le deja una chimenea.
se tapa un poco con unos ladrillos más y se deja una pequeña chimenea. Entonces las piezas se cocinan ahí, pero es igual, o sea, es lo mismo. Se tapa para que se genere mayor calor. Y ahí se pueden cocinar las piezas. Y ahora le hice así también. Ay, mirá, le hiciste textura devastada, qué hermoso. Con Bueno, este. aplicaste todas las técnicas, Mía. Hiciste esgrafiado, devastado. ¿Te gusta? Me encanta. Me encanta. ¿Está bien pegada la bolita? Sí, sí, se está secando. Bien. Perfecto. Me encantó tu proyecto, Mía. La base de la pintura es barbotina, que es la arcilla líquida. ¿Eso te acordás? Si no tienen barbotina, lo que pueden hacer es desarman un poco de arcilla que esté seca con un palito de amasar y lo mezclan en seco y después le van agregando agua. Y el componente de color puede ser o pigmento o puede ser óxido. Sí, yo tengo el cobre negro, el hierro rojo, el hierro amarillo y el cobalto. Cobalto tenés. Bueno, el hierro rojo, el hierro te da rojo, los dos te dan rojo. Pero vamos a hacer pruebas para ver las diferencias de rojo. El cobalto da azul y el cobre da verde o turquesas, dependiendo la temperatura y con qué le pongas. Y si no le pones nada, también te da marrones, si no le pones esmalte transparente. Así que bueno, tenés como una variedad para usar. Lo que podés hacer es tener todo listo y la clase que viene yo te doy bien, así lo armás la clase que viene conmigo y así no tenés dificultad.